Yo lo adelanté en mi mensaje en Instagram, como todas las mañanas, que les cuento qué es lo que viene en el programa. El viernes pasado, la Clau nos mandó un mensaje donde él hace una presentación y dice: voy a estar en el Café con Nata, y nuestro chat se encendió de emoción porque honestamente nosotros partimos acá y con Clau Cayo haciendo radio. Esto era, por eso se llama Sube la Radio, porque era nuestra pasión, era lo que nosotros queríamos hacer y insistimos muchos años. Luego esto cambió, se vino el streaming, partieron las cámaras. Yo entre medio, don Fernando me irá a decir que lo hago pésimo, pero comía por mientras entrevistaba a las personas, cosas que no se hacen. Ignacio Franzani me enseñó que no se hacía, pero yo soy una desobediente por esencia. El punto es que hoy día tenemos a estas voces que uno dice: si no escucho esta voz es como que no estuviera viviendo en mi país. Si no escucho esta voz es como que no entendiera lo que está pasando o no entiendo el contexto. Él es una persona que además no solo trabaja en Chile, sino que en muchas partes del mundo. Tiene un montón de experiencia y yo creo que la has vivido las de Kiko y Caco respecto a la voz. Absolutamente. A veces bien, a veces mal, le gusta, no le gusta. ¿Cuándo fue la primera vez que habló frente a un micrófono? ¿Cuándo fue la primera vez que dijo: wow, esto me gusta? Y además, me gustó. ¿Es necesario gustarse cuando uno habla? ¿Le gustará a él su propia voz? ¿Qué pasó? ¿Se enamoró de sí mismo al momento de usar la voz? Vean en el próximo capítulo de... ¡Ahí está! ¡Con ustedes! ¡Fernando Solís! Presentador de radio, televisión, locutor más reconocido de Chile. Su voz es Chile. Muchas gracias, me parece genial la presentación. Mira, lo primero que te digo es que cuando pusieron cámaras en la radio, ahí se fue todo al carajo. Sí o no, estamos súper de acuerdo. Claro, porque yo era feliz, nadie me veía. Nosotros hacíamos radio a ese calzoncillo, podíamos hacer radio. Y gritábamos y cantábamos en la radio, no se ve, claro, en pijama, todo eso. Ahora lo hago, pero en mi estudio, en casa. Pero en general la radio se hacía así, podías tomar café, un sándwich, podías tener, no sé, cualquier cosa y nadie veía eso, pero hoy día ya se rompió. Sí. Y se rompió también la imagen y la magia de no conocer a quien habla. Porque cuando tú ves a quien habla, es una persona más, pero cuando tú no lo ves, te imaginas a la persona y creas tu propio avatar, no sé. Absolutamente. Y esa tu pinta, entonces es el personaje perfecto. Yo alucinaba con unos locutores de la Rock and Pop y después cuando los vi en vivo fue como... Sí. Por supuesto. No, me pasa lo mismo con usted, don Fernando, que lo veo me enamoro. Está más decir lo mismo yo. La verdad es que la radio tiene esa magia y la perdió de alguna manera, pero el trabajo con la voz no es solo radio, también hay otras cosas. Los audiolibros. De hecho, hoy día con la muerte de Vargas Llosa, me tocó leer un audiolibro para Random House, Penguin Random House, de El verano del Celta, que era el problema del caucho en el Congo y la explotación de los belgas y todo un cuento. Y hay unas frases terriblemente largas y grandes que nunca había leído un libro de esa manera y fue un verdadero desafío porque había que respirar mucho o hacer técnicas donde tú pudieras respirar y no se diera cuenta quién estaba escuchando. Entonces al final me dolió mucho porque sentí que una parte del amor que uno tiene por este trabajo se había ido con la vida. Pero qué lindo ser parte también de aquello, orgullo, ¿cierto? Sí. Como haber podido trabajar en eso y tanto más. ¿Cuándo fue la primera vez que usted escuchó su voz y dijo: yo quiero dedicarme a esto? Es que era un juego todo, no era como en serio en realidad. Ay, no te ¿cómo? puedo decir que era... Jugábamos en el colegio, de hecho, yo estaba en octavo, creo, con unos amigos, con Lucho Muñoz, que es el locutor también de la Radio Futuro, y con otro amigo más. ¿En serio? ¿Y estaban todos juntos? Sí, grabábamos, Wow. Éramos amigos, compañeros de colegio, y hacíamos programas de radio de mentira, y poníamos música, los editábamos como en ese tiempo se podía, o sea... Con el cassette. Y todo eso, claro, y era bonito, nos gustaba, no sé por qué, fíjate. De hecho, de ahí viene un concepto que se llama Animal de Radio, que lo inventó mi amigo Lalo Mir en Buenos Aires, en un programa, que era no tener ninguna relación con la radio, pero sin embargo, por instinto hacerlo.
De ahí viene Animal de Radio. Y eso fue un programa de radio que luego yo puse en mi estudio de grabación y se llama Animal de Radio. Pero es un concepto que en el fondo quiere decir esto yo lo hago porque me nace hacerlo. No voy a decir palabra cojones, pero me nace hacerlo. Pero no tenía idea que venía desde ahí. Claro. No pertenezco a esto, pero me nace. Claro, es algo como, que me llama. Es como que, claro, no sé. Tú tiras ahí un gatito y nada igual, ¿cachai? O sea, es un instinto, es una cosa que está en los genes. No sabes por qué, pero está. Eso mismo pasa con el cuento de la radio. Mi padre era militar, por ejemplo, era instructor de alta montaña, tenía voz de mando nada más. Claro. Pero mi mamá, dueña de casa, mucho cariño. Entonces, entre la voz y el cariño nace esta cosa de hacer radio y hacer servicio, porque la radio es un servicio. Lo que tú haces todos los días es esto: es informar, contar qué está pasando, es servir a tu comunidad, y eso es la radio. ¿Y cuándo empezó? Ya, empieza todo jugando en el colegio. Pero luego hay una sala de radio en el Colegio Salesiano de Valdivia, hay una sala de radio y jugamos a transmitir radio en el. Qué entretenido. Era entretenidísimo. Siempre nos retaban porque poníamos la música muy fuerte o hablábamos hueva. La mayoría de... Qué divertido escucharlo decir, hablábamos hueva. Pero está bien pronunciado. Sí, huevas. Claro. Me encanta. Toda la mayoría que nos gusta la radio empezamos jugando a la radio. Claro, es que eso es... Mira, hay una especie de teoría, digamos. Cuando más aprendes, cuando juegas. Desde niño tú aprendes de todo jugando, claro. Entonces, si sigues jugando, sigues aprendiendo. Y eso no hay que perderlo. Entonces, la radio es eso. Porque es toda imaginación, por lo demás. Tú lo que haces es crear mundos con la voz o con el sonido, en el caso de la radio. Y profesionalmente partí cuando estaba en cuarto medio. Ya. Fui de vacaciones a Puerto Montt, voy a una radio y me dicen, no, tienes linda voz, podrías grabar algo, podrías venirte a Puerto Montt. No, yo vivo en Valdivia. Bueno, listo. Y me llega en marzo una carta que me dicen, ¿por qué no venís estos fines de semana a grabar? Y voy y empiezo a trabajar en una radio que se llamaba Coral, en Puerto Montt, que era la hija de la radio Reloncaví, que era una radio muy importante en el sur. Y eso lo hice como 4 o 5 meses. Después me salió trabajo en Valdivia, pero yo seguía estudiando en cuarto medio. Y al terminar... cuarto, bueno, en la casa me dijeron, usted tiene que estudiar, pero no estar hueveando en la radio. Claro. Porque por lo demás no era nada. O sea, trabajar en radio era... La gente que trabajaba en radio era toda trasnochadora, bebedora. Era como reconocido como el ambiente artístico, digamos. Bohemio, claro. Claro. Y yo, nada más lejos que... O sea, yo estaba totalmente lejos de eso. ¿En ese minuto o siempre, don Fernando? En ese minuto. Ah, ya. En ese minuto anterior al que yo entrara a la radio, en realidad, no, si éramos carreteros. Cuarto medio, además. Claro, pero bueno, ahí hay que entrar a la universidad, ¿no? Y yo no sabía qué estudiar. Yo quería estudiar literatura, quería estudiar arte. Y pero con la radio y ingeniería eléctrica, para tener relación con la radio, ser técnico de la radio, no sé, ingeniero de la radio. Que duré 1 año y medio, nada más. Porque no me gustaba, por lo demás. Entonces, en casa dije, no, yo voy a ser locutor. Y eso fue, me llegaban cartas de tíos, oigan, piénselo. No puede ser. ¿En serio? ¿Todos involucrados? Todos involucrados porque era nada, siquiera. O sea, trabajar en radio no era nada, en Valdivia era nada. O sea, era un grupo muy pequeño de gente. Pero fíjate que la universidad me sirvió para pensar en que si yo me preparo en 5 años, que es lo que dura una carrera, me voy a poner a estudiar idiomas, me voy a poner a estudiar historia, literatura, filosofía, ya me gustaba la filosofía, psiquiatría, todo ese tipo de cosas. Entonces, a estudiar. Y en 5 años ya tenía ahí una idea más o menos de lo que era la comunicación, pero no... Y la voz para mí era, claro, en ese tiempo era como, la voz, yo quiero... Hola, ¿cómo estás? Y todo, tú eres locutor, ¿cómo supiste? Y todo eso. ¿Cachai o no? Pero era muy raro, porque la voz era, como tú decías, ¿le gusta su voz? No es que me gustara, era como que la voz sea el centro de todo, ¿no? Y te vas dando cuenta después que la voz sí, claro, obvio, es importante en este trabajo, pero lo más importante es tu emocionalidad, es tu espíritu, es tu alma, es lo que transmites, o sea, es lo que yo te hago sentir a ti con la voz. Entonces, porque si tú cachai, hay mucha gente que no tiene una voz preciosa, pero tiene la voz y habla todo el rato así, toda la cuestión y bla, 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 y no pasa nada. O sea, tú le entiendes, pero no pasa nada. Entonces, cuando tú puedes, como te decía el caso de don Francisco, yo lo encuentro un genio, porque el tipo habla como quiere, grita, salta y todo, y te hace llorar cuando quiere. Pero te hace llorar o te hace reír, gano más poder. Las inflexiones, el ritmo. Está en el compromiso de él, claro, en la emocionalidad, en cómo interpreta. Entonces, en el fondo, tú te das cuenta que la voz, obviamente,
no importa la voz, hay que saber usarla. Es como el dicho, tú sabes, no, estamos en horario menores, ¿no? No, pero no nos ven menores. Cuiden a todos los niños ahí en silencio, que estamos con don Fernando y está detonado. Oye, entonces eso, claro, pero es bonito y te das cuenta que puedes hacer muchas cosas que sirven en todo esto, como te decía, leer a Vargas Llosa, por ejemplo, y interpretar a Vargas Llosa, que es muy difícil, era muy difícil en ese tiempo. O sea, hay libros como el de la selva amazónica peruana, ¿no? El Pantaleón, pero también hay otros más complejos. Y interpretar eso es complejo y es un desafío para ¿Cómo se prepara usted para algo así? ¿Lee con anticipación? No, es que a mí siempre me ha gustado la lectura, siempre leo. Ya, o sea, claro, cuando uno lee harto puede interactuar con los libros de manera más Sí, holgada. Es cierto, pero al mismo tiempo ahí pasan los años de la experiencia en que tú vas entendiendo qué inflexiones funcionan para ciertas cosas, o cómo interpretar, o qué cosas es cómo destacar sin gritar, que son pausas y silencios, por ejemplo. Es pero son técnicas, en todas partes uno puede aprender, todos los días puede aprender. Y sobre todo admirando. Yo pienso que lo fundamental en este trabajo es no quererse tanto uno, ni mirarse tanto uno, el ombligo, y admirar más y aprender más, porque en todas partes hay lugares. Eso te iba a decir porque como que da la sensación que las personas que trabajan con la voz están súper encantadas de sí mismas. ¿O no? No. A mí no. ¿Tiene la misma percepción? Pocas cosas que me gustan de mi trabajo, muy pocas cosas. A ver, una de ellas es Cosmos, sí, me gusta, lo reconozco. Okay. Espérate, tú estás diciendo de todo lo que has hecho. Sí. Pocas cosas te gustan. Muy pocas cosas. Es que Cosmos es una cosa... Que a mí me aburre un poco escucharme, entonces me encuentro que es como el mismo tipo, así, qué lata. Pero en Cosmos soy, digamos, me encanta lo aterrizado de don Fernando. Yo aquí como, y él ahí, no, a mí hay pocas cosas que me gustan. Claro, de hecho es divertido porque, por ejemplo, a veces mi mujer, por ejemplo, ella la conocí, ella era la redactora de Fox, de Universal Channel. ¿Ya? Entonces me dirigía todas las semanas desde Buenos Aires y yo grababa cosas que ella estaba escuchando en mí. Entonces, un día nos conocimos y nunca más nos separamos. De hecho, vamos a cumplir 20 años juntos. Y todos le dicen, ay, te enamoraste por la voz. Y yo jamás, pues, o sea, nunca, para mí fue fundamental eso de la voz. Oye, ¿cómo te llamas? Y tú, claro, claro. Es como tú hacías tu trabajo, sí. Pero después, oye, ¿quedó bien? Ya, claro, listo, chao. Claro, o sea, lo normal, porque si uno no anda hablando todo el rato, porque uno es un intérprete. O sea, de hecho, yo pensé que iba a llegar y que iba a ser como, hola. Hola Natalia, ¿cómo te va? Claro. ¿Qué llevas puesto? Esa onda. Yo, Fernando, es demasiado sencillo. 33 años. Que no hay fantasía, o sea, que una fantasía y que uno aprende a entender que esto es una fantasía. Es como tus personajes, tú eres en el escenario un personaje. Sí. Interpreta y te hacen la chorita, la cuestión, y yo me encuentro muy divertido. Y después me voy a dormir. Y después te vas a dormir tranquilamente y haces tu vida tranquilamente, si no es todo el tiempo lo que parece ser. O sea, ¿Y qué le parece cuando uno dice 33 años de radio, televisión, voz oficial de canales, voz oficial de muchas cosas en el mundo? Es la vida. Cuando miráis para atrás, ¿qué oye, sí, piensa? Me asusta un poco porque te das cuenta que yo partí a los 16, 17 años. Y han pasado muchas cosas buenas y malas, y yo era pésimo, era malo. Sí, era muy malo. Porque estaba pensando en eso. Si nosotros creemos que tú eres lo máximo. Pero es que, lo que te quiero decir es que uno tiene que aprender. Todos los días va creciendo y va aprendiendo. O sea, yo estudié teatro, estudié canto lírico, por ejemplo. Hice muchas clases, fui a foniatra. Me preparé mucho y leía mucho por lo demás. Y admiraba mucho. Entonces, al admirar, tú vas viendo qué cosas puedes hacer y qué cosas no debes hacer. A los buenos y a los malos también. Hay gente pésima, que hay gente que hace todo mal. Pero es divertida. Claro, hay gente que hace todo mal, pero ahora hay que ver el contexto. Si tú te fijas en una radio, por ejemplo, en el centro del país, en la zona agrícola, el gallo acompaña. O sea, da lo mismo si habla mal. Exacto, y está la vecina esperando que le lleven el tupper en la no sé cuánto. Que se gane en la orilla el camino porque ahí lo van a pasar a buscar. Y listo, pero funciona. Que es el sentido de la radio, es el servicio y la comunicación. Exacto. Pero en el caso de los audiolibros, en el caso de los doblajes, ya hay un cuento más fino, digamos, más fino en que tú tienes que entender que nosotros hablamos pésimo los chilenos. Además. Tenemos toma. Hay que, sí, ¿no? Y las D, la TR. No pronunciamos la S, claro. No pronunciamos la S. A mí me descubrieron que no pronunciaba las D
Entonces yo antes de actuar tengo que hacer tra, porque era como, no sé, por oportunidad. No dije ninguna D, por ejemplo. Y ustedes me entienden, pero está mal dicho. Oportunidades por no decir la pero D. está mal dicho. Y uno mismo tiene que tomar conciencia. ¿Cómo es su día a día? Porque me gustaría saber, por ejemplo, se distribuye entre el doblaje, las pegas que le salen por aquí por allá, una invitación a un programa como este. Claro. ¿Cuál es su día a día? Parto con un baño de leche de burra en la mañana y con miel de abeja amazónica. Eso. No, se mira, nota para es su que cada año o cada etapa de este trabajo toma diferentes matices. O sea, yo hace tiempo hacía... No ha sido así lineal, digamos. No, para nada. Hacía radio, hice mucha radio y luego empecé a hacer publicidad y luego empecé a hacer documental y luego empecé a trabajar para canales de televisión. Y bueno, empecé a trabajar en TVN como el año 87, imagínate. Wow. Y era el reemplazo del que reemplazaba. O sea, así de humilde, como un octavo de mortadela, así, súper humilde. Sí, bonito eso. Y bonito porque tenía que ir a todos los turnos que nadie quería ir. Por lo tanto, pasé Navidad, Año Nuevo, todas esas cosas ahí, 18 de septiembre. Y pelando el ajo, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? Claro, me citaban el 1 de enero a las 8 de la mañana. No, castigado a trabajar. No, o sea, era porque la gente en televisión, tú sabes que no hay feriado, o sea, se trabaja siempre. Es para los demás la cuestión. Me acuerdo siempre, un 1 de enero fui a grabar a las 8 de la mañana. Y estaba el Chino Pedrero, imagínate. Estaba ahí y me dice, ¿usted pasó la noche en una botillería? Y yo venía a celebrar el Año Nuevo, todo eso. Pasaba copete. Pero no daba lo mismo, porque en el fondo la voz funcionaba. Y cosas como esa pasaban. Pero era muy joven. Y lo otro, lo más lindo que me pasó fue trabajar con Jimmy Brown en la radio Andrés Bello, que era una radio de música clásica que estaba en el mismo dial de la FM2 hoy día, la radio de los dos. Y bueno, la cosa es que ellos eran gente muy culta y hacían radio de música clásica y pasaban ópera todos los días y todo. Y ellos me llamaron y me formaron, fíjate, me mandaron con un fonoaudiólogo, con un otorrino, y luego me hicieron estudiar canto lírico. Y ahí hice con la Norita López, una gran soprano chilena en los años 60, 70. Y ahí me enseñaron a usar la voz fuerte y bajo, porque el micrófono es una membrana que recibe, no necesita. O sea, tú antes lo venías haciendo como por instinto. Re salvaje. ¿Te estaba haciendo daño? ¿Cómo? No me hacía daño, gracias a Dios no. Porque me enseñaron primero de inmediato a respirar bien, a usar los rangos, a cuidar, a hacer... descubres que tu cuerpo es un parlante en el fondo y tu cara. Los resonadores. Los resonadores y todo eso. Entonces al final vas haciendo un poco más delicado el trabajo y no es tan brusco, digámoslo así. Y de ahí viene la formación, ¿cómo se llama? Un poco ética, claro, en el sentido del compromiso con la radio y con la audiencia, con el público que escucha y el respeto al público. O sea, en este caso quiero decir, te están escuchando y lo que tú digas pronto lo repiten. Y si tú hablas tonterías todo el rato y si hablas groserías todo el rato, estás ahí entregándole a tu gente que se conviertan todo en un hueveo, ¿no? Exacto, sí. Entonces al final, sí. Y uno tiene como una responsabilidad frente a un micrófono, y eso es lo que también ellos me enseñaron. Entonces fue muy lindo. Esa proyección tan linda de, al menos cuando hacíamos radio y cuando lo he hecho, de sentir profundamente que alguien está del otro lado escuchando, claro, sin que uno pueda verlo, porque es como una proyección nada más. Claro, es que lo que pasa es que estás hablando con tu amigo, estás hablando con tu vecino, con tu, no sé, con tu pareja, quien sea, con tu hijo a lo mejor. Entonces, es muy lindo entregarlo de esa manera porque hay una conexión que no se ve, pero hay una conexión emocional que se pasa a través de estas ondas del micrófono y la recibe quien te escucha. Cuando no cumples ese requisito, no funciona. Y se va al programa de radio y todo, y lo cambian. Pero, por ejemplo, Pablo Aguilera lleva 30, 40, 50 años haciendo radio y el tipo tiene una conexión fantástica con la gente. Y eso es envidiable, o sea, yo eso tienes que admirarlo. Por supuesto. Y esto del trabajo con la voz, después se va a convertir, tú tienes miedo en que pueda pasar de lo honesto a lo preparado y falso. Claro. Que es raro también. Claro, lo maqueteado, a lo excesivamente como estructurado. Claro que sí. Entonces eso también es peligroso. Yo encuentro que todo tiene que tener una dinámica, tiene que variar. Tengo la sensación que no dejas de aprender. No, claro, por supuesto. De hecho,
hay una generación nueva, por ejemplo, en publicidad hoy día. Yo trabajé muchos años en publicidad, y ahora el gobierno de Chile, la última. Entonces, era como una voz del Estado, una voz potente para el banco. Otro. Ahora no, es una forma distinta, pero también es muy linda, o sea, encuentro que es más cercana, menos... ¡Saca tu crédito! Claro, pero es así. ¡Saca tu crédito! La generación nueva no le molesta, fantástico. O sea, no hay nada que... Esto se va moviendo respecto a los tiempos. Es súper dinámico, pues si nosotros teníamos un lenguaje, o sea, hace unos años yo tenía un lenguaje que hoy día mis hijos no tienen y mis padres tampoco tuvieron. Entonces todo va cambiando, la forma de comunicar es dinámica y todo. Entonces tienes que ajustarte. Ahora, no quiere decir que renuncies a lo que tú haces, pero quiere decir que hay que aceptarlo también. O sea, tampoco ser, ay no, estos cabros hablan tan No, ir aprendiendo de lo que pasa, ir observando, sumándose. Y sumar, claro, porque uno sabe cosas que los nuevos no saben. Y los nuevos crean mundos que uno jamás pensó. Eso es fantástico. Me encantó la parte que dijiste. Hay pegas que no me han gustado tanto. Quiero saber cuáles son las que más te han gustado. ¿Cosmos, dijiste? Sí, Cosmos y... ¿Por qué la disfrutaste tanto? Porque era un infierno. A ver. Era un infierno. Me encanta. Porque yo no hacía doblaje, tuve que aprender a hacer doblaje. Y me enseñó Sandro Larena, que es el Garfield. Espérate, ¿no habías hecho doblaje hasta ese momento? Nunca había hecho doblaje. ¿Y por qué no? Porque estabas dedicado a lo otro. Hacía otra cosa, claro, hacía documentales. Entonces cuando me hicieron el casting en América Latina me invitaron a hacer, y yo decía voice over, ok, voz encima, listo. O sea, el tipo decía, when I was young, cuando yo era joven, ¿cachai? O sea, eso era para mí. Pero después cuando mandé la prueba me dijeron, pero tenéis que calzar los labios. Bueno. Pero es que eso, sí, pues es con lip sync, no, pero es que, pucha, y ahí como el chavo estaba ahí, la cuestión, y llamé a... ¿Se enoja también don Fernando? No, si me refiero, así era como, claro, era como la cagué. Qué raro, o sea, ya me metí en esta cuestión, estoy frito. Y llamé a Sandro me enseñó, hizo un curso rápido, y uno como ya tiene nociones va aprendiendo, pero después era calzar y era todo me dieron todas las instrucciones, así ya tenía claro. Pero fue muy difícil, por lo tanto, si alguien se demoraba un día en hacerlo, yo me demoraba 2 días y medio. Un capítulo, ¿cachai? O sea, era y aparte de eso tenía que hacer televisión, radio, comerciales. Todos tus compromisos. Todos los compromisos habituales. Entonces era un sacrificio. Y me reía porque mi mujer tenía una peluca de estas afro, ¿cachai? Entonces yo me ponía la peluca y le decía, hoy voy a grabar Cosmos. ¿Cachai? Y era una forma de darme ánimo porque yo sabía que venían horas de grabación. Iba al baño y me ponía más atrás porque era un negro como grandote. Entonces, ¿cachai? Todo tenía que calzar, ¿cachai? Excelente, o sea, claro, como que también tienes que armarte tu propio mundo, tu propio cosmos para poder haber hecho eso. Oye, si me reía como el protagonista de la serie, movía los brazos porque tú estás viendo, entonces al hablar, hacer el doblaje... Porque eso te ayuda, pues es sumar cosas que pueden hacer mejor la interpretación, digamos. Entonces, qué interesante. Fue choro, fue muy entretenido. Y me reía. Y fueron muchos programas, después había entrevistas con gente y todo, con curas, con artistas, con todo. Y después me acuerdo de haber ido a Nueva York, que estaba en el set donde se grababa, que era el Museo de Ciencias Naturales, que está ahí en el Central Park. La cuestión es que era divertido ver eso, y yo lo vi semanas que grabábamos. Fueron años en realidad de trabajo con eso. Fue muy lindo. Siento que crecí mucho, porque aparte de todo eran temas muy interesantes. El cosmos, la vida, la historia, los genes. ¿Es necesario entender lo que estás diciendo? Claro, obvio. Lo que pasa es que es una cosa como automática. Tú vas leyendo y ya estás tan comprometido de que entiendes, obviamente. Y si no lo entiendes, lo repasas de nuevo hasta que, si tú no lo entiendes, no lo puedes hacer entender. Entonces es una cosa que parece fácil, pero es el resultado de años de trabajo. Pero es muy lindo. Yo te juro que para mí hay entrevistas a David Byrne, por ejemplo, entrevistas a músicos destacadísimos, a científicos destacados, artistas plásticos, qué sé yo, sacerdotes, gente de religión. Había una entrevista a este tipo... que se llama un director de cine que hizo esta película intergaláctica, ¿cómo se llama? No sé. ¿Interstellar, Christopher Nolan? Christopher Nolan. Gracias, Pau. Y el tipo era un científico, ¿sí?
¿cachai? O sea, era un científico que se preocupaba de ver que todo sea coherente con respecto a las situaciones que se vivían de un hoyo negro, de todos los viajes, del tiempo, de todo lo que tenía que ver para que sea coherente. Y uno piensa que no. Uno ve la película y dice, la voy a entretener. Pero no, hay detrás un trabajo de gente, científico y todo, para que calce. Oiga, ¿y qué pega no le gustó? Así como que pueda decirlo ahora y no que... sé. No, creo que no. O sea, puede que me haya gustado menos, pero claro. Me gusta, sí. Fue lindo, por ejemplo, hacer los Juegos Panamericanos. Porque estaba ahí en vivo. Y era en Chile, ¿cachai? Eso era. Entonces... Ese otro contexto, claro. En otro contexto. Entonces está ahí con mucha gente, con todo un país y con todo un continente viendo eso. Que no pesa, ¿no? En el fondo, sino que te hace te ubica la voz para lo que estás hablando. Eres Chile, que le está diciendo a América, que estamos recibiendo a todos acá y vamos a hacer una competencia linda y lo vamos a pasar bien. Esa sensación, esa... Aparte que suena tu voz y yo creo que toda la gente hace como... Claro, cállense. Sí, como que uno se concentra, obviamente. Es chistoso, si te fijas. O sea, a mis hijos, mi hija me dice que la molestaba en el colegio. ¿Y tu papá cómo te reta? Le dice, ya, Francisca, vaya a acostarse. Gobierno de Chile. Entonces es chistoso, porque si todo esto es un juego, Natalia, es un juego. Sí, es verdad. Entonces es verdad. Los mundos que uno crea con la voz, o donde le insertas tu voz cuando hay cosas de misterio, de amor, es todo un juego. Entonces es bonito disfrutarlo, saber que es un juego y que detrás de todos estos mundos y todo, está uno que a veces, como te debe pasar a ti, de interpretar cosas, te das cuenta que en el fondo eres fome, ¿cachai? Porque en el fondo estás siempre tomando mundos para llevarlos a través tuyo. Pero tú solo... Yo veo, o sea, el fin de semana yo me pongo a ver la Champions League y porque no quiero pensar. Quiero ver cómo juegan unos tipos que son muy hábiles para correr y hacer goles. No quiero pensar, ¿cachai? Porque toda la semana me la paso pensando cuál es el mundo que yo debo tomar para interpretar, por ejemplo, el aniversario de Colo-Colo. Claro. O interpretar, por ejemplo, un nuevo proyecto ecológico. O en 31 minutos a un 31 minutos personaje. el Manguera, claro, que es divertido. Porque es como... El de Manguera es muy divertido. ¿Te gusta cuando te convocaron? O sea, es lo más vaca que hay. Se hace asado de panda, ¿cachai? Prende fuego con $. Es un hueón que no tiene ni... Me encanta, ahí está. Ahí está, claro. Ahí está. Claro. Y tú te tienes que posicionar de esa... Claro, uno se toma, es como sentirse, ¿no? Trump hoy día. Hay que jugar, hay que jugar, Trump, claro. Claro, voy a subir los aranceles, claro, 140% a China. Claro, sí, y aparte como un director de un canal. Le da lo mismo, claro, le da lo mismo. Entonces no tiene conciencia de nada y ese personaje es muy divertido. Oiga, don Fernando, dígame, antes que el tiempo nos gane, ¿qué es lo más chistoso que le ha pasado locuteando? No sé, no me acuerdo. Me acuerdo de haber llegado a un estudio y un tipo, y había... hay una cosa, esto es choro, o sea, para mí es choro, porque en realidad es una tontería, pero llegó a un estudio y había un micrófono como este, común y corriente normal. Y había un micrófono Neumann, que son los mejores micrófonos que hay, alemán y todo. Entonces, y ya le digo yo, pues, vamos a grabar, sí. Y me dice, y no puedo grabar con el Neumann, que suena mejor. No, a veces está reservado cuando viene Fernando Sol. Entonces yo encontré chistoso. Ya, pero en serio, sí, pero no hay una posibilidad. No, pues, para esa cuestión. Ay, tú no le decías que no, porque era nuevo, no me conocían y yo lo conocía. ¿Y qué se imaginaba que iba a llegar así como? Claro, entonces bueno, yo me salí del estudio y le mostré mi carnet, pues bueno, así, yo soy, dije, y me cambió y me Pásame el Neumann al tiro. Pásate el Neumann al tiro y sácate la zapatilla. Pero esto es lindo porque y tiene que ver con el ego. Muy bien, creo yo. Qué peligroso mandarle al ego. Tratado, ¿no? Porque, por ejemplo, no te conocían de nombre, te estaban esperando, pero no te conocían. Sí. Y tú, mira, pásame el micrófono. No, está reservado para otra persona. ¿Qué eres tú? Pero no sé qué eres tú. No, pero el ego. ¿Qué pasa con el ego? El ego, sí, buena pregunta, buenísima. Porque es necesario el ego, absolutamente. Tú lo debes saber en un escenario. Si no te la creíste, es frita. Por supuesto. Entonces, en esto también. El ego es súper necesario. El problema está cuando pasas a tu entorno y a la vida real. Entonces el ego ahí se convierte en una molestia, un pesado, lo que queráis.
pero el ego se tiene que manejar dentro de lo laboral, digamos. El resto, no, porque no sirve, ¿cachai? No sirve tener esa, oye, yo llegué acá, bueno, yo soy el que habla, ¿cachai? O sea, no es la ¿Acaso idea. no me reconoces por mi voz? Claro, ¿acaso no me reconoces? Claro, entonces, bueno, pasan cuestiones. Cuando quería entrar a algún lugar y no te dejan, yo soy la aduana, por ejemplo, traíamos como 40 discos long play de Nueva York, ¿Ya? y el tipo de la Habana dice, no, para poner una disquería acá. No, si yo trabajo en radio, si yo soy el que dice, no te entre cuestiones acá, y mira, TVN, escúchame, o bla, la bla. Televisión Nacional de Chile. ¿Sí? Ustedes sí, ya pasa, sin un problema. Pero cachan que no voy a poner una disquería, ¿cachai? O sea, pero en buena, ¿no? En ese sentido. El aval. Pero el ego no sirve en absoluto, porque primero te impide crecer, te impide aprender. Porque con ego tú pensás que lo sabes todo. Claro. Y está todo bien, o sea, nunca te hayas equivocado. O sea, lo que yo he aprendido me ha costado mucho, compadre, y yo sé. No, o sea, como este gallo que decía, yo he llenado no sé cuántos Movistar, o sea, no es necesario. No. Si eres bueno y listo. Y si no, aprende. No, El cuento claro es que que uno no. no tiene que terminar de aprender. Eso me lo dijo mi profe mío, que es Gabriel Salas, locutor de la radio concierto y todo eso. Me dijo un día, el día que tú penses que el día que tú pienses que tu trabajo está bueno, estás frito. Claro, que llegaste a un punto Claro. máximo ya. Siempre tiene que ser suficiente, o sea, sirve, pero nunca es el mejor. Tienes que seguir caminando y avanzando para poder crecer y ser el mejor. ¿Qué Y el sueños mejor. le quedan por cumplir a una persona que es la voz más reconocida de Chile, que todos tenemos un cariño muy especial, que aquí la gente está feliz de conocerlo, tanto físicamente, pero también como su simpatía, su sencillez, su forma de relatarnos su propia historia? ¿Qué faltaría, qué sueño te faltaría por cumplir respecto Mira, al trabajo? Yo pienso que viene una etapa de poder hacer radio de nuevo. Me gustaría porque es entretenido hacer radio. Es como estar en contacto con la realidad, entretener a la gente, servir principalmente. Pero yo creo que va a llegar el momento, todo se da en su tiempo. Algunos siempre me dicen, ¿y tú no pensás hacer clases de esto? Es que sí, lo que pasa es que son caminos tan personales de aprender, o sea, hay cosas como que pueden ser generales como la foniatría o el teatro, aprender a respirar. La misma locución, la respiración, Claro. los resonadores, la Pero estructura. los intereses son puntuales, o sea, yo te digo, fundamental para mí la lectura. O sea, yo cómo le voy a decir a una persona hoy día, tienes que leer harto, porque nadie lee, muy poca gente lee. O tenés que vivir mucho, o sea, vivir no andar hueveando. Para escribir hay que vivir. Tenés que ir a la calle, tenés que conversar con la gente, tenés que meterte en el mercado. Tienes que escuchar diferentes voces, diferentes expresiones, A mí me encanta formas de conversar. transmitir. De hecho, mi mujer me dice, vamos a un restaurante y dice, hola, Choche, ¿cómo estás? Pata, y consulto, licenciado. Y ella ahí sentada. Claro, este weón empezó otra vez con la... Perdón, este boludo empezó... Entonces, es eso. Y me pasa donde voy, donde puedo ir y conversar con la gente. Y sabes que es muy lindo ver que las emociones son súper... O sea, son similares en todas partes. Y que te puedo ir... la gente de radio, por ejemplo, me conversaba el otro día que estábamos en San Francisco en una feria y había un grupo de gente de radios de la Bahía y vendían radios antiguas y poleras. Y yo le digo, yo trabajo en radio en Chile y también, y abrazo y hermano, y son familia todo en radio. La gente de radio es familia. Entonces, eso primero te hace acercarte a diferentes sociedades. Y en las sociedades que te vas encontrando con los mismos problemas de todos, pero algunos con un acento distinto, otros con un acento más marcado, otro que dice que yo no tengo problema, está todo bien. Y pues son todos iguales, enfocamos la vida de diferentes, la vemos de diferentes ángulos, pero tenemos los mismos sentimientos. Entonces, eso hace posible que uno pueda trabajar en un continente, por ejemplo. Lo hablamos antes de empezar. ¿Cómo lo haces para transmitir esas mismas emociones o la genuinidad en la cual hay que hablar cuando te toca interpretar a personas de otros países claro. o textos que tienen que ver con otros países? Porque vas entendiendo que hay una cosa que es cada país tiene su forma de hablar, ¿no? Los peruanos tienen una forma de hablar hacia arriba, ¿no? Y los bolivianos de otra manera, y los ecuatorianos que son colombianos deprimidos, dice un amigo mío. Los paraguayos diferentes a los uruguayos. Los paraguayos hablan con el paladar, te das cuenta que hablan así. Porque tienen una forma de pronunciar algunas palabras que las usan con la lengua y con el paladar. Y los argentinos, los uruguayos y los brasileños. Bueno, pero ese mercado es otro. Entonces, claro,
hay un término medio que es el español neutro, que no es tan marcado en el fondo, pero sabes tú que cuando ya aprendes a usar el español neutro, que no tiene terminaciones, o sea, tú no dices voy a cantar, o voy a cantar, voy a cantar, vas al medio, pum. Y luego de eso, ahí cargas la emocionalidad, que es la que vivimos todos los seres humanos en todo el mundo. Hablemos inglés, francés, chino, somos emocionalmente Pero en base a este parecidos. neutro, dices tú. En base al neutro, claro. Perfecto. Y ahí funciona. De hecho, ayer, hace unos días grabé, por ejemplo, para la Caracol Televisión, una cosa que tenía que ver con el streaming de ellos, que hacen toda su producción, la pasan a streaming como TVN streaming. Entonces, dar ese mensaje al pueblo colombiano y es divertido porque yo soy chileno, entonces a ellos ya no les importa. No les importa, no porque tú estás sobre algo, sino que es tan marcada la emocionalidad que eso es lo que manda y no ese cantito que pudiera tener uno como chileno, que en realidad es muy bajo. Y eso mismo pasa en Argentina, y eso mismo pasa en Uruguay, y en Paraguay, en Bolivia, Ecuador, Colombia y México. Qué interesante. ¿Y cómo te cuidas la voz? ¿Te cuidas o eres eres de esas personas que uno dice, la raza maldita, no se cuida y le sale todo bien? O sea, yo ahora me cuido más porque estoy más viejo. Ya, cuéntame. Pero antes tomaba mucho whisky, piscola y todo eso. Y ahora camino con el Señor. No, o sea, ahora no, porque igual es otra etapa la vida, porque hoy día a lo más me tomo una cervecita, ¿cómo se llama? Un vermú. Que el vermú es muy efectivo, con un vermú quedamos conversando, hablando pero lengua ya muerta. No estoy pensando en el copete, ¿cachai? Antes uno era más social y estaba con más gente y te tomabas un traguito. Y lo que me gusta, sí, mi placer culpable es la margarita, me encanta. Ya, y por ejemplo, cigarrillo jamás. Sí, claro, fumo. ¿También? Pero, o sea, no fumo nunca fuera de casa, por ejemplo. Ya. No necesito fumar. ¿Tienes tu momento? Fumo en la noche cuando puedo. Listo. Perfecto, pero no es que esté pendiente de todo. O sea, ¿calientas, por ejemplo, la voz? ¿Haces algún tipo de...? Ay, que me da rabia, porque te he puesto que no hace nada. Es solo talento. No, o sea, no hago. No utilizas ningún tipo de artículo para calentar. Sí, hay cosas, hay ejercicios, los labios, qué sé yo, la lengua, pero no. Es como el oficio así arraigado en tu piel. No hay otra cosa. Yo no sé hacer otra cosa. O sea, sé cocinar, por ejemplo, algo. Cocino, me encanta cocinar. Pero tú me ponías... ¿Y te gusta pasarlo bien? Mi mujer, por ejemplo, es la que arregla los enchufes, toda esa... Yo no cacho nada, ni una llave, no sé nada. O sea, tengo las manos vírgenes, nunca... Solo mi voz. La voz es todo lo que... Claro, mi vida está relacionada con esto. Entonces, no sé hacer otra cosa, en realidad. Ni sé jugar al fútbol, ni... El pool me gustaba un tiempo, pero... No. Me encanta que hayamos, no sé, conocido a ti de este modo. Creo que es como demasiado aterrizado todo, porque pero nosotros... ¿Te fijas que eso te hace avanzar? Fernando Solís, y don Fernando así como, oye, casi como, sácate algo. Muy natural. No estoy loca, no tabaco. No, de verdad, yo personalmente admiro a quienes trabajan con la voz. Todo lo que haces tú somos muchos, es absolutamente inspirador. Aprovecho, permíteme, por favor, supuesto, Natalia, un cariñoso saludo a toda la gente que hace radio, que trabaja que es el Día Nacional del Locutor, y principalmente a todos los que crean sueños, o sea, crean sueños, mundos, entregan su corazón, su alma, su vida a todo esto a través de la voz. Y son muchos, fíjate. Nosotros tenemos una asociación que se llama Chile Voces y reúne a más de 130, 140 profesionales que son diversos. O sea, hay gente que hace cosas que yo no sé, me costaría mucho hacerle, o doblaje todo el tiempo. Yo no hago tanto doblaje todo el tiempo, pero hay gente que entrega su vida a este trabajo con la voz, y todos tienen su disciplina y todo su las radios comunales, por ejemplo, cuando yo colaboro mucho con eso. Y es muy como el ambiente, es algo como que uno dice, bueno, esta persona ama lo que está haciendo y yo estoy amando este momento. Natalia, ese es el sentido. En el fondo la comunicación es eso, traspasar ideas, emociones, necesidades. Pues si tú eres una radio comunal, lo único que haces es transferir todas las cosas, los sueños y los problemas a la comunidad, para que de alguna manera lleguen a solucionar las cosas o a cumplir sueños. O sea, así de simple. Pero ese es el sentido. La radio comunal es como el corazón así, pero más rojo que puede haber, por el compromiso primero, porque no hay casi nada de plata detrás de eso. Hay solamente acción.
Exacto, pura voluntad y amor al oficio. Te quiero dejar el micrófono, la cámara y todo, porque ha sido un honor, primero, conocerte, saber de tu trabajo mucho más cerca. La gente está muy contenta con la entrevista. Conocer mi trabajo más cerca. Sí, por supuesto, conocerte desde todo punto de vista ha sido pero alucinante, porque además este es un trabajo que yo también admiro muchísimo. Y tú lo realizas, Natalia. Muchas gracias. Y con mi tono arriba, para que no se me vaya, porque yo también tengo técnica, que te quería pedir, este año cumplimos 15 años con Sube la Radio. Y nada, que nos dejes un mensaje, pero también a los locutores, lo que tú quieras. Róbate el micrófono. Yo aquí termino, porque hoy día en el Día del Locutor Radial, quien cierra este programa es el gran Fernando Solís. Bueno, 15 años, yo he aprendido con la cultura en Argentina y en otros países también se celebran como un matrimonio, o sea, como una fiesta increíble. Y eso yo creo que partamos por ahí, nos ponemos de acuerdo y vemos cómo coordinamos, pero hay que hacer una fiesta, la de los 15 años. Esto va en contra de todo lo que yo digo en mi casa, porque tengo una hija que va a cumplir 15 años y digo que aquí no se hacen fiestas ni se crean esas tradiciones. Pero bueno, luego de eso le quiero dar las gracias a todos los que entregan diariamente en nuestro país, en todo el mundo, pero hoy estamos celebrando el locutor en nuestro país, los que entregan como el compromiso de hacer su vida en torno a la comunicación y al servicio, y eso es, lo hacen con la voz, que es como el espejo del corazón, digámoslo así. Hoy me puse poético. Entonces, quería decirles que pasen un hermoso día, que sienten el reconocimiento de la sociedad y que sigan creciendo todos los días, porque esto no tiene fin. Todos los días el mundo cambia y nosotros tenemos que ir creciendo con el mundo. Un gran abrazo y no se pierdan el próximo capítulo de Sube la Radio. ¡Eso! ¡La voz de Chile! Muchas gracias, Fernando Solís, en el Día del Locutor Radial. Un honor haber estado aquí con usted y estamos todos felices, ¿no? Estamos todos encantados, estamos todos riendo. Están despedidos. ¡Oh! ¡No me pidieron! Nos vamos entonces. Muchas gracias. Viva los locutores radiales, las locutoras radiales de todo nuestro país, que hacen un trabajo cariñoso por su pueblo, por su gente, por sus ciudades, por sus localidades. A cada una de esas personas, un abrazo grande. Gracias por existir. Viva la voz de Chile. Viva don Fernando Solís. ¡Nos vamos! ¡Chao! Eso fue Café con Nata. Conéctate de lunes a viernes con Natalia Valdebenito desde las 9:30 am. Y no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube. Están ahí, de lunes a lunes. Patúos que nos ponen la pata encima. Pasan sin pagar. ¡Qué cara dura! Estorban pasillos y bajadas. Asopaos. Y quienes no dan el asiento. Descarada. Hoy nos obligan a dedicarles esta campaña, porque tener un buen comportamiento en nuestro transporte público nos define como personas. Un mensaje de Red Movilidad, Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, Gobierno de Chile. Chile avanza contigo. ¿Sabías que si le das like a esta transmisión, podrían pasarte cosas maravillosas el día de hoy? Y sí, créelo. Créelo, porque lo que crees, creas. Un beso.